¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a tomar un cafecito, aquí en 12TV. ¿Cómo está doña Rosa? ¿Cómo está don Paco? ¿Cómo los trata la vida? ¿Bien? Me alegro, me alegro. Al mal tiempo, buena cara. Qué costumbre esta nuestra, y qué sana costumbre, de tomar un cafecito para conocer un poquito más de nuestra gente, un poquito más de nuestras cosas. ¿Ustedes se acuerdan que yo siempre les digo que 12TV llega a Castellón, a Valencia, a Alicante, a Murcia y a otras zonas? Dentro de estas otras zonas está Almansa. Y hoy tenemos de visita a una profesora de sociología que se llama Aurora Galán. ¿Cómo está, Aurora? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le digo, Aurora o profesora? Aurora. Aurora, muy bien. No va a ser cosa de si me tiran las orejas por, oye Teddy, yo soy profesor. No, Aurora. Aurora, hablamos de Almansa y sabemos que has presentado un libro que habla de una empresa íntimamente relacionada con Almansa, que es Calzados Coloma. ¿Cómo es esto? Pues Calzados Coloma es una empresa que surge a finales del siglo XIX. Estamos hablando de una zona eminentemente rural donde la industria, pues la verdad que estaba contada en el panorama de lo que era Castilla-La Mancha entonces. Sin embargo, Calzados Coloma, por un proceso de autoacumulación, va creando infraestructuras suficientes para convertirse en una gran fábrica de calzado por muchos motivos, ¿no? Muchos motivos. Tenemos constancia de esa primera industrialización, donde por medio de un comercio de loza empiezan a adquirir una serie de capitales suficientes para poder invertir. Y es muy curioso porque en esos principios partimos de una tradición zapatera que provenía de los gremios, ¿no? Y empiezan a crearse, precisamente por ese proceso de autoacumulación de capital, pequeños talleres. Este pequeño taller que terminó llamando a la calle donde estaba instalado este taller la calle Progreso, porque existían pequeños corrillos que lo que querían era ir a trabajar. Entonces se contrataban como peonadas, como si fueran peonadas del campo, pues se contrataban en este caso para incorporarse a esa pequeña fábrica de calzado inicialmente, ¿vale? ¿Comenzó como Calzados Coloma? Hijos de Francisco Coloma. Hijos de Francisco Coloma. Tú permíteme, te voy a proponer un juego. Yo me quiero nutrir bien, porque de pronto me dices que una de las principales fábricas de calzado en España nació en una zona rural. Sí, sí. Como Almansa. Sí, sí. Porque cuando uno dice calzado, discúlpame si hago ver mi ignorancia sobre el tema, pero la zona de calzado, ¿no es Elche? Bueno, Elche, Elda, pero no se me enojen los de Elda, ¿no? En Elda está, por ejemplo, el Museo del Zapato, y tú me estás hablando de Almansa. Sí, sí. Almansa tenía ya una tradición zapatera previamente. Lo que ocurre que Calzados Coloma, estamos hablando de este paso, de este pequeño taller, llega a constituirse en una gran fábrica que en 1910 tiene 1.200 empleados. Empieza a existir una mecanización en 1907, puntera, de la mano de lo que coloquialmente los trabajadores de la fábrica llamaban la United, que era la United Sewing Machine Company, que provenía de Estados Unidos. Entonces contactan con uno de los interlocutores en Barcelona y empiezan a introducir una maquinaria en 1907 que no era comprada, era alquilada. Entonces tenían una serie de contadores tipo leasing, tenían una serie de contadores en función de la producción que hubiera en cada una de las máquinas, así costeaban, pagaban las máquinas. Pero tú me estás hablando de un montón de técnicas, de leasing, de máquinas, y estamos hablando de 1870, 1870. Estamos hablando primero de 1899, cuando empiezan a trasladarse a un antiguo cuartel de caballería, donde se instala la gran fábrica. Y sí, en 1907 la mecanización y en 1910 1.200 empleados. Imagínate en aquel entorno rural lo que significaba. Es difícil imaginárselo. Yo tengo los datos de producción de 1912 y estamos hablando de una producción tremendamente importante detrás de Barcelona. Todavía no había surgido la potencia zapatera del Valle del Vinalopó.
¿Hacemos un viaje virtual? Sí, ¿Te podemos, parece? si podemos. Sí, 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 mira. Cerramos los ojos y nos ubicamos en Almansa allá por 1800, finales del siglo XIX. Y hay un señor con el cual va a comenzar la historia, como si fuese una película. Sí, sí. Ese señor se llama... Primero Francisco Coloma y Francisco. luego su hijo Aniceto Coloma. De hecho, hay una calle principal en Almansa que se sigue llamando Aniceto Coloma. ¿Y don Francisco Coloma qué hace? Empie- Dice, ¿me voy a dedicar al calzado? Sí, sí, empieza a dedicarse al calzado. Y Aniceto Coloma, con una visión de futuro tremenda, Ajá. pues envía a sus hijos en 1912 a estudiar fuera de España. Imagínate lo que era también esa Perdón, concepción. Aniceto era hijo de Francisco. Sí, hijo de Francisco. Y Por eso te digo, en ese viaje virtual, Aniceto le dice, a sus manda a sus hijos. hijos a estudiar Sí. fuera de España. uno a Inglaterra a perfeccionar todo lo que sería trabajos de producción y organización del trabajo. Otro a Alemania, César, a ver todo el tema de hormas y diseño y demás. Rodolfo era patronaje y Mario también lo envían a estudiar al extranjero, a Estados Unidos. Y finalmente, bueno, pues lo que hace es especializar a sus hijos en una parte específica de una gran empresa. Bien. Una gran empresa. Sector 1, sector 2, sector 3, tengo 3 hijos, a especializarse Hijos en estos sectores. En estos ámbitos concretos de la empresa. Bien, estamos armando bien la película, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bien, estos 3 hijos, ¿recuerdan los nombres? Sí, es Viriato Coloma en producción, son 4. Viriato Coloma en producción, César en hormas, Rodolfo en patronaje y Mario Coloma. Y esos 4 hijos se forman y regresan al Almansa. Y regresan al Almansa. Que mientras tanto, mientras ellos estudiaban... Mientras ellos estudiaban, Francisco y Aniceto. Aniceto Ya había cogido las riendas Aniceto. Aniceto Coloma transforma literalmente, porque ya empieza él a aplicar toda una serie de sistemas tayloristas, ¿vale? Cosa bastante extraordinaria para el contexto. Stop, profesor, stop. Taylorista. Sí. A ver, yo creo que todo el mundo Yo conoce... soy muy torpe. Explícamelo para que yo lo pueda entender. Vale. Bueno, pues la aplicación de sistemas tayloristas lo que hace es establecer unos espacios de racionalización de trabajo. ¿Qué significa? Estandarizar todo. Bien. Estandarizar máquinas, estandarizar productos, estandarizar materiales, estandarizar el trabajo de las personas, es decir, estructurar toda la fábrica de tal manera que sea cada vez más productiva. ¿Vale? Y la punta de la racionalización de una empresa termina, en el marco de la organización científica del trabajo, termina con los métodos fordistas, que todo el mundo sí que conoce a Ford y la industria del automóvil. Sí, señor. ¿Vale? Hasta ahí llegué. Vale, pues Bien. entonces, con el sistema fordista, cuando se aplica el sistema fordista, lo que hacen es aplicar este sistema a la industria del calzado. Y esto es una cuestión bastante complicada inicialmente, precisamente por los tipos de materiales que se realizaban y que se utilizaban en ese momento. Soy sí. muy torpe si digo que la familia Coloma, en este caso Sí. Aniceto Coloma, fue trabajando y pasó de lo artesanal a la producción en serie, a la industrialización. Primero a una primera industrialización, Sí. ¿vale? Y luego a la producción en serie, sí. Entonces, ¿qué sucede? En 1921, siguiendo esta película que me proponías, en 1921 muere Aniceto Coloma. Y poco más o menos, que igual que la sirena de la fábrica llamaba a todos los trabajadores se pusieron también en movimiento para reconocer todo el trabajo que había realizado el patrón, ¿no? Era muy importante, porque no solamente estamos hablando de cuestiones de innovación y organizativas, sino que estamos hablando también de una aplicación de sistemas sociales muy importantes, como eran los seguros obreros, como era el economato obrero, como era la escuela de niños. En aquel sistema paternalista que existía entonces, el amo Aniceto representaba pues todos unos elementos que iban más allá, no solamente de los elementos de organización del Pero trabajo. tú me estás hablando que este buen señor, don Aniceto Coloma, no tan solo tuvo una visión de futuro, de organizativa y técnica, para mejorar la calidad del producto y hacerla en serie, sino que no descuidó la calidad humana de la gente que trabajaba en la fábrica. Exacto. Por eso, en 1921, Almansa, bueno, pues se vuelve del revés casi, encargan una estatua a Mariano Benlliure, donde hacen... Mariano Benlliure, el gran escultor. Y entonces aparece el busto de Aniceto Coloma, sostenido por un obrero y una obrera. Y eso es
luego contaremos lo que queda realmente de la fábrica, que está ahora mismo en el Centro Tecnológico del Calzado de Almansa. Aniceto Coloma puede ser considerado el ejemplo, la guía, modelo a seguir de lo que tiene que ser un jefe de empresa, un director de empresa. Sí, desde luego, en aquel momento desde luego lo era. Acá le pregunto a la profesora, sí, a la socióloga, sí, ¿no? Estaría bien, sí, claro, sería... En el marco de ese sistema, evidentemente, lo fue, y así se lo reconocieron. Me da la sensación que de don Aniceto, por lo que me cuentas, aparte, has despertado mi curiosidad. Te vas a tener que hacer cargo de esto porque has despertado mi curiosidad. Me da la sensación que don Aniceto Coloma manejó el tema de la inteligencia emocional, manejó el tema de el mejor empleado es el empleado que quiere a su empresa y que se siente parte de esa empresa. Sí. De hecho, a mí me contaban en las entrevistas que yo realicé entonces que se sentaba muchas veces con los propios trabajadores y entonces pues les preguntaba por su vida, ¿no? Y les decía que, bueno, pues oye, esos zapatos ya los tienes un poquito viejos, tal. Pues vamos a ver si los cambiamos, tal. O sea, tenían una relación directa, ¿no?, con los trabajadores. O sea que en 1800, don Aniceto Coloma... Finales de 1900, estamos hablando hasta 1921, que es cuando muere. Bien. Quiere decir que don Aniceto Coloma ya en los inicios de 1900 también fue el pionero en El Jefe Infiltrado. El programa este que pasan ahora en una cadena de televisión, en La Sexta, para ser más exacto. Porque hablaba con sus... Sí, hablaba con los trabajadores, sí. Por eso se enriquecía. Sí, se nutría de ellos, evidentemente, claro que sí. Y cuando desaparece don Aniceto, en 1921... Sí, lo cogen los hermanos y al poco toman la rienda a los hijos. ¿Los hijos ya habían regresado? Los hijos regresan. ¿De Estados Unidos, de Londres? Sí, regresan. Y bueno, pues empiezan a aplicar todos los conocimientos, ¿no? Y uno de los grandes avances que se producen a nivel organizativo y tecnológico es precisamente la aplicación de estos métodos tayloristas y fordistas, ya en este caso, como ya os he explicado cómo iba, en la industria del calzado. Entonces ahí hay un punto fundamental, porque Viriato Coloma es el que se encarga precisamente de aplicar todos estos sistemas organizativos y tecnológicos. Y es en 1929-30 introduce la cadena de montaje en la industria zapatera. Estamos hablando de un avance extraordinario, porque siempre que imaginamos la incorporación de una cadena de montaje, no la imaginamos en la industria del automóvil. Claro. Y que además, teniendo en cuenta que realmente el sistema fordista en España, estamos hablando de a partir de los años 50, que es cuando empiezan a aplicarse toda esta serie de técnicas y de sistemas organizativos. Bien. Pues en los años 30, Viriato Coloma introduce la cadena de montaje, conocida por todos los trabajadores como la cadena rápida, y además introduce, yo tuve la ocasión además, gracias a la familia, de leer algunos de los textos que escribía Viriato Coloma, que era transporte de hacienda en carros de un par. Lo que, con poco que se sepa un poco de la industria zapatera, lo que existía antes eran carros de 6 pares, se perdía mucho tiempo en trasladar el material por un lado, los zapatos por otro, ¿no? Entonces, él lo que hace es establecer una serie de carros de un par, el trabajador se queda fijo, lo que significaría la cadena de montaje, ¿vale? Pero además introduce 2 cuestiones más que son muy relevantes: el sistema de pegado en 1929 y el sistema de secado, que era un cuello de botella muy importante para la producción. Yo recuerdo que además, por esto que decías de cómo era tan importante la relación entre los trabajadores, él introduce uno de los elementos de control y de disciplina bien interesantes, que era él le llamaba la vigilancia natural. Cada uno, y forma base, podríamos hablar de cuestiones básicas de los sistemas organizativos hoy en día, ¿no? Que sería, yo vigilo que tú me pases bien la hacienda, o algo tan sencillo como eso, ¿no? Y vamos controlando, por tanto, la producción, ¿no? Bien. Comienza con el paso 1, viene el paso 2, y el paso 2 se preocupa que lo que hizo el paso 1 lo haya hecho bien, para él poder recibirlo de manera correcta y seguir trabajando. Sí. Esa era me gustó la palabra que cadena rápida, decía. La cadena rápida, pero la vigilancia natural. Vigilancia natural. Vigilancia natural. No me había quedado muy bien con la frase. Vigilancia natural. Vigilancia natural. Claro, pero es que si se hizo todo esto
Hay una cuestión, perdona que te interrumpa, muy importante, y es que, claro, como decíamos, ya en los primeros años del siglo XX se crea la escuela de aprendices, la escuela de jóvenes, y eso fue muy importante. En un lugar, en un espacio donde el analfabetismo era muy alto, era muy importante que la gente aprendiera a leer y escribir, porque era muy importante que conocieran que las notas que existían a partir de una oficina de notas, yo le llamo el corazón de la fábrica porque bombeaba la información y de ahí llegaba a cada uno de los trabajadores que ya sabían leer y escribir y podían realizar las tareas correspondientes de cada día. Y además eran controlados, evidentemente, por todo un sistema también científico. No descuidaron ningún detalle. No, no, no. Una pequeña comunidad, eran una empresa. Sí, era una pequeña comunidad. Me imagino que en esa época Aurora era la empresa de España. Era era en aquellos años, sobre todo estamos hablando en 1912, el impulso que toda la industria tuvo en la Primera Guerra Mundial fue fundamental, por no participar en la Primera Guerra Mundial, claro. Era muy importante y en aquellos años, como digo, yo recuerdo un mapa que además estudiaba que realizó un investigador que es Jordi Nadal, muy reconocido, y observábamos cómo la producción de 2012 pues sobrepasaba con creces la producción y solo competía las industrias catalanas, Barcelona fundamentalmente, ni siquiera catalana, Barcelona. No tenemos constancia porque no lo desconozco, lo confieso, cómo serían la industria en cuanto a tamaño en aquel momento en Barcelona. Solo tenemos los datos de producción. En aquella época la sociedad de pronto era importante decir, llevo puestos unos colomas, por ejemplo. Bueno, no sé hasta pero no se descarta. No se descarta. Ellos producían. ¿El zapato de alto nivel? Sí, era un zapato de calidad, con un sistema que algunos conocerán, sobre todo zapateros, que es el tema Goodyear, que era un pegado con un doble cosido, para entendernos, o sea, de una calidad alta, pero además ellos producían bota militar para la República. ¿Vale? Entonces, claro, abastecer al ejército era muy importante, la cantidad de producción que existía, y hay que tener en cuenta que además ellos en la Primera Guerra Mundial abastecen a los países beligerantes, a Inglaterra y también a Francia. ¿Vale? Entonces, claro, eso supone un impulso muy importante para su crecimiento. Me estás hablando de una empresa modelo, una empresa pionera, una empresa que dejó huella, una empresa que marca un rumbo. Todo lo que me contaste hasta ahora es maravilloso. ¿Cuál es el pero? ¿Qué pasó? Bueno, pues hay un problema. Bueno, evidentemente la guerra civil. Ellos tienen una trayectoria, ellos eran masones y alguno de ellos pertenecía al Partido Republicano Radical Socialista. Bien. Entonces, en la época de la guerra, mejor dicho, en la posguerra, son perseguidos, son detenidos. Y ahí empieza el declive de la empresa. Estamos hablando de los años 40, la empresa continúa a pesar de todo esto hasta 1955, pero hay claro, toda la concesión de la bota militar, por ejemplo, desaparece, que era uno de los grandes apoyos económicos para la empresa. Y evidentemente estamos hablando de una situación de posguerra con una carestía impresionante de materias primas. Esta persecución política, también hay que decirlo claramente, hacia estos empresarios, pues supuso pues una quiebra fundamental. ¿Tú te imaginas hoy unos empresarios que tienen como principales clientes al ejército con el tema de las botas militares tener problemas políticos hoy? Estamos hablando de una guerra civil y una dictadura. No, sí. Por eso, estamos pero, hablando de una pero dictadura. yo estoy hablando de gente que dice, porque ¿qué es lo que piensa Vicente? Lo que piensa la gente. O sea, yo voy a cuidar mi negocio y mis ideales, nada. Mi único ideal es mi empresa y sacarlo adelante. Pero tú me estás diciendo que ellos dijeron, somos firmes a nuestros ideales. ¿Me estoy equivocando en el concepto? Claro, claro, ellos eran firmes ellos tenían una trayectoria y esa estaba ahí, quedaba patente. De hecho, la gente en Almansa se movilizó hasta el párroco, se movilizaron los trabajadores para intentar apoyar
y salvar a esta empresa. Estamos hablando que aún así estuvieron 15 años existiendo, e incluso los últimos años casi sin producción y seguían pagando a los trabajadores. ¿Y les costó la empresa? Sí, sí, claro. El ser fieles a sus ideales, sí, sí. ¿les costó la empresa? Costó, sí, sí, la empresa, claro que ¿La empresa que fundó don? Francisco Coloma. Don Francisco Coloma. ¿Cómo es eso de la masonería? Pues ellos pertenecían a la logia Paz y Amor en 1930 y bueno, tenían unos, ellos pertenecían a todo este entramado, ¿no? Es algo que tampoco tenemos estudiado firmemente, ¿vale? Sabemos que existen esas conexiones, sabemos que esas conexiones además tuvieron que ser importantes quizá incluso para atraer tecnología extranjera, pero no tenemos un análisis realizado sobre la masonería específicamente. Hay varios estudiosos que sí que lo han hecho, como son Ayala, Benimeli, hay toda una serie de estudiosos también, incluso yo creo que de la Universidad de Valencia, que están trabajando en estos temas. ¿Y cuándo se baja la persiana? De Alicante, perdón, Universidad de Alicante. Bien. ¿Cuándo se baja la persiana de Calzado? 1955. 1955 desaparece y en 1973 se llega a destruir el edificio. Hay un expolio muy importante de todo eso. A mí uno de los grandes hándicaps que yo tenía era precisamente porque no existía archivo de empresa. Entonces eso pues ha sido un problema importante, porque la información era a través de la memoria oral que recuperé en el año 95, a través de las entrevistas a trabajadores y trabajadoras, empresarios de la época, e incluso la familia Coloma y demás, y luego pues esos puzzles, documentos que poco a poco van dibujando toda esa historia. ¿Por qué se destruye el edificio? No lo sé, la verdad que en eso no lo sabemos. Yo creo que ya hay determinadas situaciones ahí que decidieron destruir el edificio, no sé. Lo único que queda, como digo, es pues esos documentos diseminados que tendrán gente y la estatua de Ben-Llull en el Centro Tecnológico del Calzado. Digo, porque si el edificio podría haber sido refaccionado, arreglado, embellecido, y utilizarlo porque era como un monumento dentro de la misma ciudad. Ahí había estado la fábrica Coloma. Sí, ¿Me equivoco pero... o le estoy dando...? No, es así. Una trascendencia que tiene. Hoy por hoy nosotros estamos trabajando en cuestiones relacionadas con patrimonio industrial y desde luego que hubiera sido muy importante para la ciudad de Almansa mantener el edificio y haberse constituido allí como imaginamos un posible museo. Todo esto estamos... Ahí estamos. Y recuperar pues toda esta historia en un lugar físico. Sería extraordinario, claro, pero evidentemente no puede ser. Con la desaparición de Calzados Coloma, ¿desapareció la fabricación del calzado en Almansa? No, continúa. Hay muchos, claro... Pero ya no de la importancia, quiero decir. Sí, tiene importancia, evidentemente. ¿Sí? Lo que ocurre que hay una cuestión muy importante. Ellos son trabajadores muy cualificados. Y en 1955, con el cierre de Coloma, se produce un éxodo muy importante al Valle del Vinalopó. Las cortadoras, por ejemplo, que eran cortadoras excepcionales, vamos, son... llamadas a muchas de las empresas de este valle, ¿no? Eran las más destacadas en España en esos momentos. Sí, bueno, y también los mecánicos. En definitiva, hay mucha gente muy profesional. Estamos hablando de una empresa... Mano de obra de primera calidad. Mano de obra de primera. Entonces, bueno, pues otros se quedan, crean sus propias empresas, algunos de ellos incluso constituyen una cooperativa para continuar con la producción y demás. Unos emigran y otros crean otras empresas que han constituido lo que será el tejido productivo de Almansa hoy en día. ¿Por qué hoy cuando se habla de zapato a nivel nacional se habla de Elda, se habla de Elche? Bueno, se habla de Elda, se habla de Elche, también se habla mucho, se ha trabajado mucho y se ha investigado mucho sobre todo lo que existe en Palma de Mallorca. Evidentemente el Valle del Vinalopó lo tenemos aquí, entonces es cierto que es la referencia más cercana, ¿no? Geográficamente, por decirlo de alguna manera, pero la importancia, por ejemplo, de las Islas Baleares también lo es. Entonces, ahí hay unas zonas estratégicas a nivel nacional. Claro, lo que tenemos aquí, evidentemente... ¿Qué representa la familia Coloma para Almansa? Pues yo creo que es el baluarte de la industria del calzado en Almansa. Sí, es decir, Coloma es pues estar hablando de algo más que solamente una fábrica, ¿no? Está imbricado en la cultura, está en la memoria colectiva de la gente. En definitiva, es algo
que todo el mundo recuerda con afecto y con cariño, ¿no? ¿Fueron reconocidos? Sí, sí, lo siguen siendo, yo creo. Lo siguen siendo. Hay cosas que la persecución política no puede, que es el trabajo hecho por la familia Coloma. Claro, ahí hay una trayectoria y eso no se puede obviar, desde luego. ¿Fueron los primeros grandes emprendedores de Almansa, por ejemplo? ¿O podemos decir de España? Yo creo que podemos hablar de unos empresarios punteros a nivel nacional. A mí lo que me llama la atención, porque me quiero ubicar, por eso Aurora te proponía este juego virtual, ¿no? 1800, 1900, no había internet, no había comunicación, no tenían acceso a la información que tenemos ahora. ¿De dónde nace esa visión? Pues esa es la gran pregunta, por eso algunos creemos que por las ideas de la masonería pues podía crearse una serie de vínculos, contactos y demás. Desde luego la imagen y esa visión de futuro de Aniceto de decir, bueno, voy a especializar a mis hijos, ahí se crean también unas redes muy importantes. Se crean redes en Leicester, en Inglaterra, se crean redes en Barcelona, se van creando una serie de redes que incluso estamos, ellos además estaban en un entorno de agrupaciones de calzado a nivel nacional, asociaciones de calzado. Yo recuerdo, hay una revista que trata de plasmar precisamente todos los avances en la Organización Científica del Trabajo, que es la revista de Organización Científica del Trabajo en España, y ellos además financian la revista. Están en contacto con los ingenieros de primer orden, que en aquel momento se reunieron en 1919 con el primer congreso industrial de ingenieros en Madrid. Ellos establecen ahí una serie de vínculos con determinadas personas que hacen que claro, no sé, tengan ahí una información privilegiada, desde luego. Yo no sé si he sido capaz de interpretar correctamente esta película apasionante que nos acabas de contar, pero saco como conclusión 3 puntos que realmente me sorprenden. La visión de la familia Coloma para crear lo que han creado, la sensibilidad para no descuidar la parte humana una vez que ya tienen la gran empresa, y tercero, la fidelidad a sus ideales. Totalmente. Que no lo pusieron de rodillas, por más que le digan, es que se van a quedar sin fábrica, se van a quedar sin nada. Ellos siguieron siendo fieles a su... Por eso yo te decía, si tú te imaginas hoy empresarios que digan, no, yo pienso que esta mesa es blanca, pero si usted quiere que la vea negra, yo la veo más negra todavía, ¿no? Bueno, aquello ahí, de claro, estos son mis principios y si no les gustan tengo otros, ¿no? Tengo otros, sí. Bueno, sí, es cierto, es cierto. Es cierto, ahí están. No sé, la verdad que son, no sé, unos ejemplos de una industrialización que yo incluso, esta investigación surge a partir de unos cursos de doctorado, una tesis, y ahora se plasma en este libro posteriormente, y la primera investigación la titulamos como una modernización olvidada, ¿no? Porque es una modernización de la que poca gente sabe, y yo creo que lo más importante de todo esto era elevar la importancia que tuvo esa modernización en el contexto no solamente castellano-manchego, sino también a nivel nacional. Y una empresa familiar. Sí, claro. Porque nace todo como una empresa familiar. Sí. Se me acaba el café. Sí. Yo te dije que no íbamos a quedar cortos con los 30 minutos, te lo dije. Permíteme 2 preguntas. Primero, me picó el bichito de Calzados Coloma. ¿Cómo se llama tu libro? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Cuál es la editorial? Se llama Calzados Coloma, empresa pionera del Fordismo español, 1900-1936. Lo edita el Instituto de Estudios Albacetenses en Albacete, y cualquiera puede solicitarlo al Instituto de Estudios Albacetenses en cualquier librería y lo pueden conseguir fácil. Perdón, ¿me lo repites? ¿Calzados Coloma? Calzados Coloma, empresa pionera del Fordismo español. Bien, ¿y lo edita? Instituto de Estudios Albacetenses. Bien. Es que, mira que a veces me tiran las orejas, pero no aprendo, Aurora, no aprendo. Yo a veces me tomo con... ¿Te puedo hacer una pregunta personal? A ver, ¿yo te la puedo contestar o no? Te he puesto nerviosa. Aurora, como mujer, como ciudadana, ¿qué te sorprendió cuando estabas investigando lo de Calzados Coloma? ¿Qué es lo que, y permíteme el lenguaje popular, qué es lo que dijiste, hostia?
¿Hubo algo en especial? Era todo. Era algo muy... Era todo tan relevante cada vez que descubrías una cosa. Yo recuerdo que incluso los primeros pasos eran en la biblioteca municipal de Almansa, ¿no? Entonces empezabas a indagar ahí. Había un artículo que para mí fue muy importante y que contaba sobre todo lo que era la primera industrialización, pero luego ya cuando te vas metiendo empiezas a escuchar que sí, la cadena de montaje, que sí, es que como era un puzzle, entonces eran informaciones sueltas, y los avances sociales, y los avances organizativos y técnicos, y ahora y claro, poco a poco vas reconstruyendo esta trama y todo te va picando poco a poco. Un poco quien haya escuchado ya esto seguramente que te pica el gusanillo de la investigación, más cuando yo estaba en un curso de arqueología industrial, que era lo que se pretendía, ¿no? El libro tuyo, Calzados Coloma, yo lo voy a resumir como Calzados Coloma, si me lo permites. El libro tuyo, Calzados Coloma, ¿lo tiene que leer gente del mundo del calzado o lo tiene que leer cualquier persona que desee ser emprendedora? Yo creo que lo puede leer cualquiera que tenga una motivación y que esté interesado en estos temas, lo puede leer perfectamente. Aurora Galán, profesora en Sociología, nos acaba de presentar el libro Calzados Coloma. A mí me encantó, una historia fascinante, porque hace muchos años atrás, en Almansa, un señor de apellido Coloma montó una empresa, en una zona rural, montó una empresa dedicada al calzado. Y fue pionero en muchas cosas. En la forma de hacerlo, en la forma de tratar a su gente, pero todo tenía una raíz, el amor hacia ese trabajo. Y como sabía decir mi padre, si lo vamos a hacer, lo hagamos bien. Yo en algún momento de la conversación quise pelear un poquito con ella y le dije, ¿cómo Almansa? Si la capital del calzado en España es Elche, Elda. Y ella me dijo, no, Almansa. No te descuides de Almansa. Inclusive en estos momentos hay empresas muy importantes del calzado en Almansa. Pero la pionera fue Calzados Coloma, que modernizó, que trabajó y que sabe una cosa. Ese hombre que vio realizado su objetivo, llegado un momento, fue fiel a sus ideales. Usted dirá, pero Teddy, ahí se equivocó, porque cualquier persona que tiene una empresa grande y tiene que renunciar a sus ideales por razones de negocio, lo hace. Yo creo que no se equivocó, yo creo que fue coherente, fue fiel a sus ideales desde que colocó el primer ladrillo de su fábrica. Eso es lo que quería. Él pensaba así y eso es lo que consiguió, usando la cabeza y usando el corazón. Calzados Coloma. Queremos hacer este pequeño homenaje no tan solo a esta empresa, que es modelo, no tan solo queríamos hablar de este libro, sino también queríamos rendir un homenaje a la gente de Almansa. Calzados Coloma, se los recomiendo, les va a apasionar, porque este señor, allá por 1800, ya conocía aquella vieja frase que ahora está de moda: se puede, cuando se quiere, se puede. Gracias por tomar un café con nosotros, como siempre, han sido ustedes muy amables.